Buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, bienvenidos al mundo de Jacobo Greenberg, bienvenidos a la meditación autoalusiva. Hace 2 días comencé con la meditación autoalusiva. Ayer tuvimos un encuentro con el mundo chamánico según Jacobo Greenberg, que vamos a tratar en profundidad, y hoy continuamos con otro capítulo que tiene que ver con la meditación autoalusiva y que se titula El acercamiento a la realidad. En el primer capítulo, referente a la meditación autoalusiva, empezamos a entender qué es un logaritmo, cómo funciona, de qué se nutre, cómo se nutre, la homeostasis, qué es el equilibrio, relacionado con ese podcast que tiene que ver con el viaje a la mente, y hoy damos un pasito más adelante. La unificación durante el desarrollo algorítmico tiene su modelo en por lo menos 2 procesos cerebrales. Es importante siempre lo de la unificación, porque sin unificación no hay equilibrio. La unificación no solamente es juntar, no es juntar. La unificación es unir relacionándose. En un proceso en el que hay cambio constante, incluso puede haber momentos de conflicto y que al final acaba en una comprensión total del todo, incluido el sistema. Y eso lo creamos nosotros. ¿Cómo? Eligiendo a qué le damos importancia o no y qué energía acompaña eso, es decir, la conciencia. Repito, la unificación durante el desarrollo algorítmico tiene su modelo en por lo menos 2 procesos cerebrales: la creación de patrones neuronales inclusivos y el desarrollo de campos neuronales de sinergia incrementada. Y atentos, porque en ese primer eslabón, la creación de patrones neuronales inclusivos, va a haber, antes de hacer eso, que investigar patrones neuronales que desconecten de memoria a través de la sinapsis para que se reconecten o vuelvan a conectar con otros patrones neuronales nuevos. Es decir, rompiendo el hábito. Como decía, rompiendo el hábito anterior de hiperconexión para crear uno nuevo. Repito, la creación, 2 modelos: la creación de patrones neuronales inclusivos y el desarrollo de campos neuronales de sinergia incrementada. Es decir, esto es como construir una ciudad. Empiezas por un edificio, y va creciendo. Pues las conexiones neuronales empiezan por ahí, patrones neuronales inclusivos, y van creciendo. Para que os hagáis una idea, es como ir encendiendo una ciudad. Ambos procesos son complementarios, correlativos uno del otro y guiados por el mismo eje del desarrollo. La creación de patrones neuronales de alta inclusión sustenta el lenguaje, la conceptualización y la abstracción. O sea, trabaja con lo abstracto, con la palabra, el lenguaje, la lógica y con conceptos. La creación de campos neuronales de incrementada sinergia es el fundamento de la experiencia de la unificación. Digamos que vamos de lo particular a lo total, sabiendo que en lo particular existe también el todo. Según la teoría sintérgica, el cerebro crea un campo de interacciones capaz de modificar la estructura de la matriz del espacio-tiempo. La teoría sintérgica la vamos a trabajar, además bien trabajada, porque creo que es algo súper interesante. Yo creo que es la gran aportación de Jacobo. Bueno, tiene muchas, pero esta en especial es la más novedosa. Según la teoría sintérgica, el cerebro crea un campo de interacciones capaz de modificar la estructura de la matriz del espacio-tiempo. Ya veremos esta matriz del espacio-tiempo, dónde está el espacio, que eso sería bastante fácil de entender. ¿Cómo surge el tiempo? Esto ya es otra película. Pero es que hay una relación espacio-tiempo.
súper interesante. Y hay muchos tipos de tiempo. Al tiempo le voy a dedicar también un podcast especial, sencillo, que seguramente nos va a ayudar a percibir el tiempo. Los que meditan, los que han meditado y han tenido experiencia de ese tipo, los que han hecho viajes de psilocibina o psiconáuticos, gente común que no haya hecho nada de esto, alguna, ha experimentado o hemos podido experimentar en algún momento qué es el espacio, qué es el tiempo o qué es el no tiempo, un concepto como de eternidad. Estos son, yo que los llamo estados estáticos de éxtasis, y un espacio que no sé ni cómo definir, pero desde luego ocupa un lugar yo diría que muy grande. Esta alteración unifica la actividad cerebral con el resto de la creación en diferentes niveles, dependientes de la densidad informacional en el campo neuronal, su coherencia y su frecuencia. Es decir, el tipo de información, la cualidad y la calidad de la información, la coherencia, que también es equilibrio. No olvidaros nunca del concepto de homeostasis, que es equilibrio total. La frecuencia vibracional. A mayor sinergia del campo, mayor unificación. A su vez, la sinergia del campo neuronal depende del poder algorítmico de los patrones neuronales de inclusión que el cerebro ha logrado activar. Es decir, a más inclusión, no solo unificación en equilibrio, más crece, más potente se hace el logaritmo, que es nosotros. Existen diferentes niveles de la consciencia, cada uno de los cuales depende del nivel sintérgico del campo neuronal y del poder algorítmico del patrón neuronal de inclusión. En cada uno de estos niveles se activan experiencias reales, pero la realidad de la cual surgen es la de una unidad total. La experiencia de la unidad es la experiencia de la realidad. Es decir, algo así como que no hay realidad si no hay unidad total. Lo otro sería parcialidad. ¿Qué sería parcialidad? El verme afectado por ejemplo, una emoción que se ha desbordado, sin entender todo el proceso, que podríamos llamar activo-pasivo, negativo-positivo, blanco-negro. Es decir, un estado de no dualidad. Esta realidad sustenta todos los niveles de la consciencia y fundamenta la existencia de cualquier experiencia. Es más, no es que la fundamente, es que ese estado, que por cierto, importante que hemos dicho otras veces, se ha de entregar, es decir, es deliver, como dicen los ingleses, los americanos, deliver, entregar, ponérmelo en la mano, verlo, se materializa. Esto también lo hemos aprendido, lo estamos aprendiendo en el viaje a la mente. La vibración, el estado de conciencia, las conexiones neuronales, la energía que movemos se materializa todo el tiempo. Esto no es una cosa intelectual que digas, no, pues mira, va a ocurrir. No, va a ocurrir, no. Ocurre todo el tiempo, aquí y ahora, en un no parar. Se logra un acercamiento a la realidad a medida que se logra unificar mayor cantidad de información. Y cuidado con la información, porque esta información no es que tengamos que acumularla. Qué listo que soy, me leo 500 libros al año, veo muchas películas, viajo, tengo un mapa en mi mente, sé de todo, no. No, porque no es información solo, es conocimiento. Hay, podríamos llamar metadata, por ponerlo en términos actuales. Pero esto no sirve de nada si nosotros no conceptualizamos, no integramos, no unificamos. Y esa es la parte compleja. Obtener información es bastante sencillo. Hoy en día, a todos los niveles. De hecho, somos máquinas de recibir información, todos nosotros. Otra cosa es cómo procesamos. Esto no quiere decir que el proceso sea de tipo intelectual o teórico.
Más bien, la unificación informacional para provocar un acercamiento a la realidad debe ser vivida auténticamente como una expansión de la consciencia, lo que acabo de explicar. Estamos acostumbrados a identificar nuestra identidad personal con niveles de las realidades que no son la realidad. Queremos ser un cuerpo o una mente. Queremos ser una idea o una teoría. Queremos ser nuestras emociones. Queremos ser un país, una bandera, lo que os dé la gana. La identificación con nuestro cuerpo es la más profunda y generalizada identidad. Junto con ella nos identificamos con nuestro dinero, propiedades, posesiones, personas, amantes, amados, amadas, hijos, hijas, Espíritu Santo. Algunos creemos ser nuestro cerebro y pensamos que desapareceríamos si éste fuera destruido. En realidad, somos la realidad misma y no una de sus partes o porciones. Esta realidad es lo que da vida a nuestra consciencia, independientemente de sus contenidos. Esta realidad es, al mismo tiempo, la base de cualquiera de nuestras experiencias. Uno de los sistemas orientales que más se aproxima al estudio y activación práctica de la experiencia de la realidad es el Mahamudra. Esta técnica budista afirma que todos los contenidos de las realidades son reflejados por el espejo de la mente, el cual es totalmente puro. La técnica mahamúdrica, que por cierto la hemos revisado con Jacobo hace unos días, consiste, os recomiendo que la veáis si queréis, consiste en experimentar ese espejo independientemente del contenido de sus reflejos. Esto implica no identificarse con el contenido de la experiencia, sino con su origen, y esto está más cerca de la realidad. En otras palabras, el meditador de la técnica Mahamudra aprende a focalizar su atención en el sustrato común de toda experiencia, en su origen mismo, independientemente de su cualidad y de su contenido. Este origen tiene su modelo en la estructura de alta coherencia de la matriz, lo que se llama la tiche del espacio. De hecho, según la teoría sintérgica, puesto que la experiencia aparece en la interacción de esa matriz con el campo neuronal, el sustrato de cualquier experiencia y su origen mismo es el estado puro e inalterado de la latiche. Este sustrato puro es el que el meditador atiende durante el Mahamudra. Es decir, uno observa y no tiene opinión. Es un poco extraño. Uno observa y no etiqueta. Uno observa y no adjetiva. Es más, no sé si acaso si uno observa, porque yo diría que uno presta atención. Atención como concepto de Krishnamurti, no como concentración. Hay una gran diferencia esto, porque al observar uno se separa, te has separado, y aquí lo que ocurre es unificación. Esto es importante entenderlo. Sin embargo, esto no quiere decir que lo que el budismo llama espejo de la mente sea esta latiche, también conocida bajo el nombre del campo cuántico. Este último es un modelo físico de algo que, como la conciencia, no puede ser reducido al mundo material. Al mismo tiempo es necesario recordar que lo que denominamos mundo material y lo que conocemos como objetos sólidos surge y representa a una descodificación limitada de una de tantas realidades. La solidez y la separabilidad es más una resultante de un proceso cerebral que una realidad en sí misma. De hecho, nosotros somos físicos, tocamos, me toco los dedos, mi dedo, pero esto en el campo cuántico no existe como tal. No existe como aquí hay mucha velocidad, mucha vibración. No existe como tal. Repito, la solidez y la separabilidad es más una resultante de un proceso cerebral que una realidad en sí misma. Ya, inclusive, la física ha demostrado el carácter dual partícula-onda de cualquier objeto. Los límites y las fronteras que parecen separar un objeto de otro son relativos al umbral perceptual. Para una percepción afinada, que llegara a penetrar el nivel atómico, si pudiésemos percibirlo, la sustanciabilidad absoluta, solidez y separabilidad de los objetos desaparecería, dando lugar a la imagen de un todo entrelazado, así como lo veríamos nosotros. Esto en la
película esta o las dos películas, Down the Rabbit Hole, Bajo la Madriguera o Bajando la Madriguera, creo que es Alan Wolf que lo explican bastante bien. Dando lugar a la imagen de un todo entrelazado, con, cierto es, porciones de mayor y menor densidad, complejidad, coherencia y orden de una organización energética común. O sea, somos vibración. No tendríamos este cuerpo. Esto es lo que me lleva a mí a pensar tantas veces, como he contado aquí, que las percepciones que tenemos y tienen gurús, chamanes, visiones que tenemos, se acomodan a la cultura de cada uno, a la zona de cada uno, para que nosotros podamos entenderlas. Pero que en realidad detrás de esto lo que hay es esto que está hablando Jacobo. Vibración, energía, no materia. No hay forma, ni colores de ojos, ni vestimentas, ni sincretismo. Como veremos, ya hemos visto en el chamanismo, de los chamanes, en la entrevista que se le hace a Jacobo Greenberg, los chamanes de México. No, son formas visuales y percepciones para que nuestra mente procese lo que está viendo. El señor de barba, la Virgen, un tótem, un elfo, marcianos, lo que te dé la gana. Volviendo a la técnica mahamúdrica, es necesario considerar que el acercamiento de sus meditadores a la realidad no es total, puesto que aún la experiencia de vivir cualquier experiencia desde su sustrato puede ser observada. Acerca de esta limitación hablaremos más tarde en esta introducción teórica a la meditación autoelusiva. También en el budismo se reconoce la inexistencia de la sustancialidad objetual. En otras palabras, el budista afirma que ningún objeto, proceso, organismo o experiencia posee realidad absoluta. Más bien, todo es dependiente y entrelazado dentro de una red de relaciones. Por ella, la identificación de un ser humano con algo que no posee más que una realidad relativa lo condenaría a esa misma relatividad. Ahora bien, y con esto acabamos el capítulo 2, si no existiera nada capaz de trascender lo relativo, la condición humana y su consciencia estarían condenadas a vivir sometidas a las fluctuaciones azarosas de acontecimientos relativos en un mundo también relativo, todo relativo, falto de sentido, dirección y fuente. Bueno, nosotros estamos todos en un poquito ahí. La meditación autoelusiva considera que aún ese mundo podría ser observado, por lo que el observador debe pertenecer a una realidad que trasciende lo relativo, es decir, que pertenece a la realidad. Es decir, empezar a plantearnos que lo que estamos viendo es relativo, no es la realidad. Tomarlo esto siempre, y yo os invito, por lo menos así lo quiero contar y lo cuento, con calma, con sonrisa, que no se os fundan los plomos, porque si se os funden los plomos entramos en el intelecto y empezamos a dar vueltas y nos cargamos. Aquí de lo que se trata es de soltar. En ese camino experimentaremos y viviremos experiencias que pueden ser lógicas, intelectuales, que dirá, ¡guau! Me explota la cabeza. A mí me ha pasado muchas veces con gente, digo, me explota la cabeza este tío, esta tía, como lo que está contando, cómo piensa. Me parece brutal. Pero eso es relativo. Eso luego hay que llevarlo a un mundo interior, unificador. No hay nada, yo no he vivido nada más potente, no lo sé, sí que lo sé, que esas experiencias interiores que muchos llaman de éxtasis. Todo está ahí. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. El próximo capítulo de la explicación de la meditación autoelusiva tiene que ver con la experiencia autoelusiva. A disfrutar, soltar y sonreír un poquito. Sonriamos, nos reímos un poquito de lo que acaba de pasar, de lo que acabamos de contar, alusivo, logaritmo, realidad, hiperrealidad. No pasa nada. No hay nada que una sonrisa y un poquito de amor resuelva. Hasta mañana.